Nos enlazamos a esta hora con la capital estadounidense, lo que sucede entre demócratas y republicanos. En el Senado se preparan para un posible juicio político en contra del presidente Donald Trump. Se lleva a cabo la votación, van a ser 6 horas de debate, 3 para los demócratas y 3 para los republicanos. Escuchamos las intervenciones. 30 segundos de debate en oposición a los 50 segundos. Los representantes tienen el derecho de más de 50 segundos para ser escuchados sobre este asunto importante. Como he dicho, por el propósito del debate, como lo dijo el caballero de Massachusetts, el caballero de Massachusetts está de acuerdo con esta solicitud. Bueno, el caballero de Massachusetts no está de acuerdo. Con eso no se puede cumplir. Caballero de Oklahoma, gracias. Señora presidenta, quisiera tomar 4 minutos para hablar con los dirigentes de los diferentes comités. Tienen los 4 minutos. Señora secretaria, ayer el Comité de Reglas pasó 8 horas considerando los artículos del juicio político en la Cámara. No sorprende que nosotros estemos ahora considerando los artículos. A pesar del debate robusto en los así llamados hechos de la investigación del juicio político y los procesos obtenidos, los demócratas y los republicanos continúan estando en oposición sobre las conclusiones, como subrayado ayer por el miembro Collins y algunos miembros del comité a través de algunas citas. Algunos demócratas han estado buscando un juicio político de presidente Trump desde su posesión. Esto amenaza la credibilidad del proceso y amenaza la credibilidad del cuerpo que esta misma Cámara representa. De hecho, ya se ha dicho antes y se dice de nuevo, el presidente Nadler reconoció la gravedad del juicio político cuando él dijo en diciembre de 1998, el efecto del juicio político es dar vuelco a la voluntad popular de los votantes, como fue expresado en una elección nacional. Nunca debe haber un juicio político apoyado siquiera por uno de los partidos políticos de nuestro país en oposición del adversario. Esto produce división y amargura en nuestra política durante años y pondrá sobre duda la legitimidad de nuestras instituciones políticas. Final de la cita. Bueno, el 31 de octubre esta Cámara votó para autorizar una investigación de juicio político. El proceso no incluía las protecciones robustas del partido minoritario en estas investigaciones. Incluso más preocupante, el presidente Nadler y el presidente Schiff se rehusaron a cumplir con las reglas mismas de la Cámara al garantizar acceso a los registros del comité para una audiencia de la minoría en un periodo de tiempo razonable. Eso impide que el pueblo estadounidense sea igualmente representado en el proceso, rehusando a permitirle a los miembros acceder a sus propios registros. Estos son registros de los representantes de la Cámara y no se les permitió el acceso y se guardó en secreto en el Comité de Inteligencia, pero se requiere, según las reglas, si se niega esto a hacer a los miembros hacer su trabajo. Ni siquiera citaron a un testigo de los hechos, ni siquiera uno. Esta reversión de la responsabilidad es de hecho sin precedentes, pero de vuelta al caso, nosotros tuvimos un denunciante. No un testigo, de hecho, un denunciante que nunca antes había aparecido, una denuncia sobre una llamada de felicitación del presidente Trump al presidente Zelensky de Ucrania. El denunciante nunca ha tenido contacto con el equipo del presidente Schiff, mientras a los republicanos se les impidió contacto alguno. La denuncia no está basada en conocimiento de primera mano y la transcripción que apoyó el juicio político se refiere a nada más que a una llamada de felicitación. Vean, una petición de investigación no es igual a interferencia.
Por ello, no significa un crimen alto ni un crimen alguno. Nosotros debemos proteger la integridad de nuestra elección. Vea, si en verdad les importa, entonces debo preguntar, ¿qué nos está faltando? Mientras hemos estado empecinados en el juicio político, hemos estado en el Comité Judicial, en el Comité de Inteligencia, y el presidente Zelensky ni siquiera se reunió mientras ustedes estaban haciendo todo eso. Entonces, esta investigación dice ser una protección contra interferencia, pero veamos los hechos. Rusia es el ganador de este intercambio porque... Caballero de Massachusetts, por favor. Presidenta, el caballero es apasionado sobre los registros. Debo recordarle que no tuvimos registros de la Casa Blanca ni un solo documento. Me gustaría tener unos minutos para dirigirme al caballero de Florida. Tiene minuto y medio. Llego al juicio político con profunda tristeza. Los hechos de este caso son dolorosos e indisputables. Nosotros sabemos que el presidente ilegalmente sostuvo una ayuda a Ucrania. Sabemos las condiciones de esa ayuda al presidente Zelensky para que abriera una investigación basado en una teoría de conspiración sobre su rival político y la interferencia extranjera en las elecciones de 2016. También sabemos que el presidente ha activamente bloqueado los intentos congresionales para llegar a un alcance sobre su mala conducta al desafiar las citaciones y retener información. A pesar de la obstrucción sin precedentes del presidente, la evidencia en este caso es poderosa para concluir que el aplazamiento de este juicio podría ser riesgoso y la erosión permanente de nuestro sistema de pesos y contrapesos. Esto no es un asunto de política, esto es un asunto de proteger la integridad de nuestra democracia para la próxima generación. Mientras nosotros trabajamos para dejarle una buena herencia a las futuras generaciones, debemos seguir vigilantes para heredar una democracia vibrante. Si no cumplimos nuestra responsabilidad de proteger la Constitución, la república que nosotros le entreguemos a nuestros hijos será menos vibrante. Si nosotros no cumplimos nuestra responsabilidad de proteger la Constitución, la república que nosotros entreguemos a nuestros hijos será menos fuerte y menos efectiva. El tiempo ha expirado. Caballero de Oklahoma. Gracias, Presidenta. 4 minutos para mi buen amigo del Comité Judicial, la dama de Arizona. Ahí está el Pleno de la Cámara de Representantes en Estados Unidos de mayoría demócrata. Celebra a esta hora una votación denominada histórica para decidir si el presidente Donald Trump debe o no ser acusado por los cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. Regresamos con más testimonios que se dan en la sede de la Cámara. La Cámara de Representantes continúa esta votación. Sabemos que está integrada esta Cámara por senadores demócratas y celebra esta votación para decidir si el presidente Trump debe ser acusado por los cargos. Hay 2 cargos, 2 artículos que han sido aprobados el viernes pasado por el Comité Judicial de la Cámara. El uno es obstrucción del Congreso, el otro abuso de poder. Anoche justamente el comité dio las reglas o dio luz verde al procedimiento del voto que se está llevando a cabo a esta hora. Seguimos escuchando. Político, el 27 de julio de este año, antes de que el presidente Trump llamara al presidente de Ucrania y 5 otros de 19 que son demócratas hicieron lo mismo. Entonces, si su argumento es que esta llamada es la razón principal para este delito sujeto a juicio político, ¿por qué no hicieron el juicio político antes de que la llamada tuviera siquiera lugar? El proceso ha estado viciado desde el principio. Otros miembros se los han dicho. Quiero decir, nunca en la historia de los Estados Unidos hemos tenido un juicio político a través del Comité Judicial en audiencias privadas. Cuando un miembro del Comité Judicial, yo misma, ni siquiera pude hacer una sola pregunta a un testigo de hecho. Todo ha estado viciado, ha sido injusto. En el proceso que ustedes han avanzado,
Ustedes aseguraron que el presidente no tenía derecho, pero luego fue demasiado tarde, porque no hubo testigos de hecho que se les permitiera el acceso al comité. Entonces yo ni siquiera pude hacer una pregunta, ni siquiera el presidente. Este es el juicio político más partidista en la historia de los Estados Unidos. Ahora, un republicano votó en el comité judicial, ni siquiera uno votó en el comité de reglas, ni siquiera un republicano, creo yo, va a votar aquí el día de hoy. Señora Presidenta, este es un día triste. Yo creo que los demócratas están rasgando a este país, están dividiendo a este país, están dividiendo a las familias. Que Dios continúe bendiciéndoles. Que Dios continúe bendiciendo al presidente de los Estados Unidos y que Dios continúe bendiciendo a nuestra grandiosa nación. Se les recuerda a los miembros dirigir sus comentarios a la presidencia. Quieren defender el indefendible comportamiento del presidente, pero quiero que mis colegas se apeguen a la Constitución, a este país. Quiero darle 1 minuto y medio al caballero de California. Gracias, señora Presidenta. Yo quiero tomar un minuto para agradecer al liderazgo del Comité de Reglas por su civismo durante la audiencia. Estamos en desacuerdo. Me siento orgulloso de ser parte de esa audiencia y en verdad quiero reconocer a ambos miembros y al presidente. La anterior congresista ha sido parte de ese comité. No puedo decir cuánto estoy en desacuerdo con su declaración sobre el ambiente en el que nos encontramos. Infortunadamente concuerdo con algunos de sus comentarios sobre dónde está la responsabilidad. Yo se lo opondría a la Casa Blanca y al presidente. Él es divisivo. Él no está tratando de sanar nuestras heridas. La realidad y la urgencia de este momento no puede ser más consecuente con la democracia estadounidense. Esto no es un asunto hipotético. El presidente Trump violó la ley y solicitó interferencia extranjera en nuestra elección. Al mismo tiempo, expertos tienen abrumadora evidencia que Rusia interfirió en las elecciones de 2016 y que ha participado activamente en socavar las elecciones de 2020. Nuestro voto hoy tiene una consecuencia verdadera a largo plazo para la democracia estadounidense. ¿De dónde partimos si el Senado no vota? El presidente tiene un patrón de comportamiento en escala. Han testificado ante el Congreso que el gobierno ruso interfirió en las elecciones de una forma sistémica. El presidente Trump hizo esta llamada. 2 días antes de eso, el presidente dice que el artículo 2 de la Constitución dice que él puede hacer lo que él quiera. Como Washington advirtió, la interferencia extranjera contraviene los asuntos domésticos. Nosotros debemos honrar la nación que nuestros fundadores vieron y el presidente Trump ha traicionado al pueblo estadounidense. Caballero de Oklahoma, gracias, presidenta. 2 minutos para mi buen amigo, distinguidos miembros del Comité de Reglas, el señor de Alabama. Señora Presidenta, elevo una voz en oposición en el Comité de Reglas para enjuiciar al presidente Trump cuando temieron que fuera abusado. Hoy esos temores se han cumplido en una velocidad récord. Esta mayoría ha especulado y ha hecho presunciones para dar un vuelco a las elecciones de 2016. No estamos aquí antes de la Navidad porque una mayoría trajo un caso contra el presidente Trump. No, estamos aquí porque una mayoría demócrata cree que conseguir el juicio político les dará a sus miembros votables distanciarse. Pero les aseguro, señora Presidenta, y al pueblo estadounidense está viendo. Muchos de mis colegas desde el primer día han rechazado
pero otro presidente llegará con una mayor mayoría. Nuestras acciones serán recordadas y trazarán el estándar. El segundo artículo del juicio político busca remover al presidente Trump por fallar en ofrecer testigos y documentos, pero como la mayoría sabe, cada presidente en la historia tiene un privilegio. La Cámara tiene una función ilegal, pero la mayoría ha saltado este paso, mostrando que esto se trata de juicio político tan rápido como sea posible. La mayoría de mis amigos del otro lado de la sala no tienen problema respaldando al presidente Obama cuando él socavó la Cámara durante 4 años para impedir que llegaran la verdad durante las investigaciones. Es por eso que he rechazado la resolución diciendo que basado en los estándares de la mayoría demócrata, ellos debieron haber escrito los artículos contra el presidente Obama y Eric Holder. Hubiera deseado que mis colegas pensaran en eso. Caballero de Massachusetts. Señora Presidenta, tomo un minuto para el caballero de California. Señora Presidenta, los hechos son claros. Trump utilizó sus impuestos para presionar a un gobierno vulnerable para que interfiriera en las elecciones para su beneficio propio. El Estado de Derecho es lo que le da a nuestro gran país su fuerza. El Estado de Derecho es lo que separa a este país de países tercermundistas. El Estado de Derecho es lo que nos hace la envidia del mundo, el lugar que otros países miran mientras vigorecen sus propias democracias. Y es el Estado de Derecho que nos trae aquí. No queremos nunca ver el Estado de Derecho deteriorado por la corrupción. No queremos ver el día en que generaciones futuras huyen por refugio en otro país, de forma que otros buscan refugio en nuestra frontera sur en este momento. Urjo a mis colegas a votar sí por los valores estadounidenses y nuestra Constitución por la que estamos peleando. Caballero de Oklahoma, gracias, Presidenta. Le doy 2 minutos a mi buen amigo, a mi buena amiga, distinguida dama de Indiana. Gracias, Presidenta. Elevo hoy una gran oposición y una oposición a la división bipartidista. No es secreto. Los demócratas han querido enjuiciar políticamente al presidente Trump desde el día 1, sin importar el hecho. Ellos sabían el resultado. Ellos simplemente necesitaban una forma de pensar cómo llegar hasta allí. Han cerrado las puertas, han hecho filtraciones selectivas. Una vez que construyeron su perfecta narrativa, fueron a las audiencias públicas para que la gente en Estados Unidos no supieran que ellos no tenían una sola pieza de evidencia para justificar el juicio político. Ellos fallaron en trazar su punto y aún así aquí estamos. Por primera vez en la historia, un presidente está al borde de ser enjuiciado políticamente por los votos de un solo partido, pero dejemos algo en claro. Esta obsesión de juicio político no es sobre responsabilidad, no es sobre justicia, no es ni siquiera sobre la Constitución. Es sobre pura política partidista y es peor. Lo están viendo ahora y el pueblo estadounidense les está viendo en este mismo instante. Ellos han visto el proceso viciado, la falta de transparencia y la completa ausencia de evidencia alguna. Ellos saben que Washington está dividido y por eso nos eligieron aquí para arreglarlo, pero los demócratas están dividiendo el país y están traicionando la confianza de la gente. Este juicio político ha sido llevado a cabo a expensas de gente que quiere que sigamos avanzando en esto. Para no ir más allá, nosotros debemos dejar de perder tiempo enfocándonos en las cosas que hacen que nuestro país avance, ayudando a la gente emerger, proteger la seguridad de nuestro país. Urjo a mis colegas a votar en contra de las reglas para poder dirigirnos nuevamente al pueblo estadounidense. Presidenta, le doy
La palabra al caballero de Nuevo México. Presidenta, ninguno llegó al Congreso a enjuiciar políticamente al Congreso. Hemos llegado aquí para resolver los asuntos que impactan las vidas de quienes representamos. Estoy aquí porque muchas familias en mi distrito aún confían. Estoy aquí porque muchos niños en Nuevo México aún deben ir hambrientos al colegio, porque muchos conducen durante horas para encontrar a un doctor que cuide de ellos. Pero este momento nos ha encontrado. Hemos llegado a un punto en el que nuestro país exige acciones. Nuestra responsabilidad con esta república nos obliga a hacer lo que es correcto. El comportamiento del presidente está tan mal que ha ignorado sus abusos de poder. Y esto sería abdicar en el juramento que hemos hecho para proteger nuestro país y defender nuestra Constitución. Gracias. Caballero de Oklahoma. Gracias, Presidenta. Si nosotros derrotamos la cuestión anterior, la Cámara no debería continuar considerando la resolución hasta que 6 condiciones estén cumplidas. Todas las evidencias en posesión del presidente Schiff han sido dispuestas al Comité Judicial. El presidente Schiff apareció ante el Comité Judicial para testificar. Subrayan la evidencia que ha sido puesta al público. Han recibido testigos de la minoría, han sido llamados y se les ha permitido ser escuchados en concordancia, y se han formulado citaciones en el Comité de Inteligencia. Presidenta, para ser claro, mi modificación asegura que la mayoría no proceda sin ofrecer un proceso transparente y justo que respete los derechos de la minoría, de abrir la investigación a todos los miembros de la Cámara para examinar los testigos más relevantes. Quizá más crucialmente, permitirá a todos los miembros a considerar completamente la información disponible del comité para conducir la investigación de juicio político en el comité. El proceso que la Cámara ha liderado ha sido abismal. Ha sido cerrado, no ha sido justo, no respetó los derechos de la minoría y no le ha dado derechos al presidente. Nosotros podemos cambiar eso el día de hoy. La Cámara solo avanzará con un proceso juicio del que todos los miembros pueden estar orgullosos. Llamo al consenso along with extraneous material immediately prior to the vote on the previous question. With that, I urge Con eso, no vote on the previous question. No voto en cuestiones anteriores. Yield 1 minute to Doy my un good minuto friend, a mi buen amigo, el caballero de Georgia. Gentleman's recognized for 1 minute. Gracias, amigo mío. La mayoría ha dado casi toda alegación imaginable contra esto, y aún así estos artículos de juicio político que han sido enviados no pueden siquiera nombrar un solo crimen. Después de todo el drama, la mayoría no ha encontrado una sola evidencia a partir de información de segunda, tercera o cuarta mano. Las transcripciones hablan por sí mismas. No hubo quid pro quo. Lo han dicho múltiples veces. No ha habido presiones. La ayuda finalmente llegó. E incluso la portavoz Pelosi dijo que todo esto habría tenido apoyo bipartidista. Nada de eso existe. Urjo a mis colegas a cumplir, y los artículos de juicio político son una desgracia, y urjo un no. Caballero de Massachusetts. Presidenta, un minuto para el caballero de Massachusetts. A la dama de Massachusetts. Una votación histórica para decidir si el presidente estadounidense Donald Trump debe o no ser acusado por los cargos de abuso de poder, de obstrucción del Congreso. Aquí algunos apuntes de lo sucedido durante esta hora y media, cuando empezaron estos debates. Los republicanos intentaron, sin éxito, que el debate de la resolución se extienda 12 horas, repartidas a partes iguales entre demócratas y republicanos. Señalaron que solo la discusión del procedimiento el día martes les llevó 8 horas. Posteriormente salió el congresista Michael Burgess de Texas, aprovechó para decir que está en investigación para el impeachment de Donald Trump,
que no es legítima y alerta que sienta un peligroso precedente. Gana Rusia, lo ha dicho. James Clyburn, demócrata, que representa a Carolina del Sur, él manifestó que el presidente Donald Trump se ve como un rey que está por encima de la ley. Ese poder, añade, solo lo tiene Dios. Considera que se está librando una lucha por defender la Constitución. Nancy Pelosi, una de las principales protagonistas, se dirigió brevemente al plenario de la Cámara de Representantes. Los periodistas le preguntaban, bueno, ¿cómo se siente? Ella respondió, triste, sin hacer más comentarios. Está previsto que presida justamente el momento del voto de esta histórica resolución para el impeachment de Donald Trump. Esto podría ser a partir de las 6 p.m., hora local en Washington. La Cámara de Representantes sigue en este momento con los votos para el procedimiento sobre las reglas del debate. Va a decidir por tercera vez en su historia si somete al presidente a un impeachment o un juicio político que, de salir declarado culpable, supondría su destitución. 431 congresistas están convocados para debatir y para votar los dos cargos que pesan sobre el presidente Donald Trump a raíz del escándalo de Ucrania. El mandatario es acusado de abuso de poder por haber presionado a Kiev, según dicen los que presentan estos cargos, para obtener unas investigaciones que lo beneficiarían de cara a las elecciones del 2020 y también de haber usado las ayudas militares y una invitación de la Casa Blanca como moneda de cambio. El segundo cargo alude a la obstrucción al Congreso por haber tratado de torpedear la investigación. Vamos al lugar de la noticia. Ahí está desde tempranas horas Emiliana Molina, nos reporta desde la sede del Congreso en la capital estadounidense. Emiliana, un buen día para ti. Así es, Ruth, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues como lo mencionaba, son 431 legisladores que tienen hoy el espacio de unos 50 segundos en la Cámara de Representantes para debatir antes de que se lleve a cabo esta histórica votación aquí en la Cámara Baja desde la capital estadounidense. Como mencionabas también, los republicanos ya llevan dos esfuerzos y van a continuar pues durante el transcurso del día intentando frenar este proceso. Dos de las peticiones que hicieron esta mañana ya fueron rechazadas por la mayoría de los legisladores demócratas en la Cámara de Representantes. Entre estas estaban pidiendo unas 12 horas en total para debatir, lo cual le daría a cada legislador alrededor de 1 minuto 50 segundos. Sin embargo, esto pues fue rechazado y ahora continúan con todo este proceso hasta que se lleve a cabo la votación finalmente el día de hoy. Como les mencionábamos anteriormente, pues son alrededor de 31 legisladores demócratas los que estaban indecisos hasta último minuto, pero ahora se espera que 29 de estos pues sí voten alineados con los demócratas y con su partido, y 2 voten en contra de pues imputar al presidente estadounidense Donald Trump. Por otro lado, entre estos demócratas, uno se espera que se cambie al partido republicano. Se trata de Jeff Van Drew, un demócrata por Nueva Jersey. Hace minutos también se le preguntó a Pelosi que cómo se sentía sobre todo este proceso, y la legisladora continúa respondiendo que esto es un día bastante triste para la nación. Sin embargo, cuando se le pregunta al mandatario estadounidense que qué opina también del proceso, él continúa diciendo que esto es una cacería de brujas. Ahora, la administración de Trump ha continuado con este mismo argumento durante el transcurso de esta investigación que lleva un poco más de 3 meses. Pero lo que sí han señalado los demócratas el día de hoy es que la administración de Trump no se ha preocupado por demostrar evidencia exculpatoria y más bien han atacado al proceso. Esa es toda la información que tenemos en directo desde el Congreso. Regreso con ustedes. Así es, Emiliana, gracias por ese reporte. El tuit último del presidente Trump: se trata de condenar a un presidente por insinuaciones, no por los hechos. Incluso el presidente ucraniano dijo que no había habido presiones. Vamos a volver más adelante contigo y con esta noticia aquí en NTN 24. Siga con nuestra buena programación.